peronista leal y orgulloso lo declaro por un motivo muy claro que lo voy a hacer verbal. Porque he visto al general luchar a brazo partido junto a su pueblo caído que levantó con honor, oh querido. El 17 de octubre del año 45, Perón mostró con ahínco serle leal y sincero Perón, que al truce extranjero que con malos argentinos desviaron el camino de nuestra hermosa nación, en memorable elección derrotaba a los cretinos. Presidente y general, el pueblo que lo secunda, con alegría profunda sigue su obra genial. Es nuestro el Banco Central, los ferrocarriles nuestros, maestro de los maestros, nos da el teléfono, el gas, demostrando que es capaz a los contrarios. Hola, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este programa que se llama Mundo Peronista, en este viernes 15 de marzo. Bueno, ha pasado como ya es habitual los viernes, Exceso de Patria y el Peronómetro, grandes programas para pensar el proyecto nacional, así que un saludo a los compañeros que están sosteniendo toda esta enorme producción. Y bueno, como habrán visto algunos en las portadas o en los mensajes de difusión, este es un especial dedicado al médico del pueblo, Miguel Ragone, que esta semana se cumplieron 48 años de su secuestro y desaparición. Un 11 de marzo de 1976 era secuestrado a la salida de su casa cuando se dirigía a su trabajo en el hospital. Él es el único caso de un ex gobernador desaparecido en toda Latinoamérica. Algo que en la previa de este 24 de marzo, que vamos a vivir la semana que viene, me parecía súper importante de poder destacar, porque tiene que ver también con nuestra historia dentro del peronismo y particularmente con la historia de Salta, provincia de la cual provengo, y que creo que es un ejemplo muy nítido de lo que es la historia de nuestro movimiento también, respecto de los sucesos recientes y que tienen que ver puntualmente con la dictadura. Y me interesaba poder hacer una semblanza de Ragone porque con el tránsito del tiempo he descubierto que es una figura que no ha sido del todo reivindicada como me parece que merece el testimonio que dejó en su vida y en su militancia. Y algo así como lo que sucedió con Güemes, como un prócer reconocido tardíamente en la lucha por la independencia de nuestra patria, Ragone es una figura reconocida tardíamente en la lucha también por la liberación de nuestro pueblo, porque su ocultamiento ha sido un plan sistemático, como sucedió con una gran parte del peronismo también. Y porque su misma historia está atada o está atravesada por las luchas internas principalmente que se han desatado en el movimiento, pero que su testimonio de vida también nos deja un ejemplo con mucha perspectiva de futuro. Y en ese sentido, bueno, un libro que tuve la oportunidad de tener en mis manos se llama Ragone Mártir de la Democracia, donde hay testimonios de compañeros suyos de militancia y a su vez un recorrido histórico de lo que fueron los sucesos a lo largo de su vida. Entonces acá bueno, yo quería compartir con ustedes lo que es el discurso de Asunción, porque si hablamos de doctrina también, ahí hay un testimonio fehaciente de lo que tiene que ver con la expresión de los valores profundos doctrinarios del peronismo, en la palabra de un emergente popular, un emergente profundamente del seno del pueblo, que llegó a presidir los destinos de la provincia de Salta y que generó muchas expectativas y esperanzas en este pueblo. Para hacer un breve recorrido de su vida, bueno, Ragone nace en la provincia de Tucumán
y al poco tiempo, durante su infancia, su familia, inmigrantes italianos, se trasladan a la provincia de Salta, donde ahí él desarrolla sus estudios primarios y secundarios. Y en eso, que finaliza sus estudios secundarios, decide comenzar la carrera de abogacía, pero al poco tiempo se da cuenta de que no era lo suyo y se va a estudiar medicina a la UBA. Y acá sucede un hecho muy importante y que es su contacto con Ramón Carrillo, de quien sería discípulo del gran sanitarista argentino. Y esto explica también mucha de su visión en lo que hace al aspecto político y que después posteriormente sería de su militancia. Llega a ser secretario privado personal de Ramón Carrillo y a su vez también delegado en la función pública cuando Ramón Carrillo tenía responsabilidades en este sentido. Y Ragone es un emergente de la resistencia peronista, porque su formación militante se da en toda esa época. Un militante, se podría decir, de base, sin pretensiones ni ambiciones personales, que siempre estuvo a disposición de la causa y del movimiento, y que en su momento le llegó por elección justamente de sus compañeros, en función de la valoración personal que tenían de él, que sea elegido el candidato para gobernador de lo que en su momento fue el Frejuli, ya con el regreso de Perón. Y la historia de Ragone está atravesada por lo que son los enfrentamientos internos dentro del movimiento. Justamente en este punto quería hacer hincapié en la reflexión, más que nada, que vamos a desarrollar en esta primera parte. En la segunda parte vamos a compartir un fragmento de un documental que habla sobre su vida y su gestión, pero yo quería abocarme en lo que es a la reflexión de algo que me parece que todavía es una herida abierta y que tiene que ver con el enfrentamiento interno dentro del peronismo, porque él llegó a la gobernación de Salta en el año 73 a partir de un gran apoyo popular. De hecho, creo que es el porcentaje más alto que consiguió un mandatario en Salta, con el 57% de los votos. Una gran movilización popular, apoyado tanto por los sectores del peronismo como por gente externa, digamos, o sea, un amplio apoyo popular, pero que desde el momento cero su gobierno se vio atravesado por las internas. Y estas internas tenían que ver con los sectores del sindicalismo, la llamada ortodoxia peronista, y los sectores de la juventud, porque Ragone era un gobernador que se lo asociaba a la tendencia o se lo trataba de acusar, entre comillas, de mucha cercanía con montoneros, cosa que no fue tan así, si bien él sentía una gran simpatía por los sectores juveniles que lo acompañaron en su campaña. No era parte de montoneros. De hecho, también él era muy crítico, digamos, del accionar de esta organización, y que en ese punto de equidistancia que mantenía él respecto de los bandos internos, es así donde se vio desgastada su figura con un desgaste permanente que tiene que ver con las denuncias de pretendido infiltrado o desviaciones que supuestamente ejercía en su gobierno, y lo que valió y ayudó, digamos, a que se produzca la intervención de la provincia 1 año y medio después de haber iniciado su mandato. Entonces, esta historia trágica, digamos, que atravesó al peronismo se vio reflejada en la figura de Ragone, porque justamente en este libro que les comentaba y en todos los testimonios que se pueden recabar sobre su figura, hay un elemento común, y que es su humildad, su austeridad, su sencillez, su gran honestidad y sobre todo su profunda convicción al peronismo y a la doctrina peronista, que es por eso que quería compartirles el fragmento de lo que es su discurso de Asunción, que dice: nos pronunciamos por la liberación contra la dependencia. Por primera vez luego de 18 años, un gobernador de la provincia viene a prestar juramento ante ustedes, auténticos representantes del pueblo. Y esto es así en tanto que que en los históricos comicios del 11 de marzo se clausura una etapa en la que las grandes mayorías estuvieron marginadas,
forzadas a adoptar y no elegir sus representantes. La ciudadanía pretende reconquistar su soberanía al elegir desechando las artificiales opciones del pasado. La legitimidad de esta representación, a no dudarlo, compromete a todos nosotros a cumplir con fidelidad y firmeza el mandato surgido del veredicto popular. Ha comenzado a cerrarse una etapa dolorosa que grabó una dura experiencia, pero también ha comenzado a abrirse otra, en la cual se recoge ese pasado tan solo para superar el enfrentamiento entre argentinos y trazar de aquí en más un camino que permita a nuestra provincia la realización plena dentro del proceso de la reconstrucción nacional. Este proceso hacia la unidad nacional se ha gestado en la convulsionada historia de los últimos años. Y en el mismo, el justicialismo ha realizado aportes generosos, como prueba de su voluntad jamás desmentida de sacar al país de su situación de dependencia económica y a nuestro pueblo de la injusticia social. Ello no significa, en manera alguna, plegar nuestras banderas, sino extenderlas a todos los argentinos de buena voluntad que comprenden el momento y la oportunidad histórica que estamos atravesando. Es por eso mismo que quiero referirme en forma especial a la bancada justicialista, con cuyos miembros contraímos el compromiso irrenunciable de hacer realidad estos principios. Principios que, por otra parte, vienen desde los orígenes del justicialismo y se ratifican en el documento producido por el compañero presidente, doctor Héctor Cámpora, el 20 de enero pasado, bajo el título Pautas programáticas para la reconstrucción nacional, y que fuera ratificado en nuestra plataforma electoral provincial. Ningún peronista, y menos aún quienes ahora asumen su representación, pueden ignorar el espíritu de este documento, que es el fundamento programático que la ciudadanía votó el 11 de marzo. Y ese fundamento nos enfrentó a la disyuntiva de la Argentina actual, liberación o dependencia. Nos hemos pronunciado por la liberación rechazando la dependencia. Todos sabemos el significado de ambas palabras y sabemos de qué y de quiénes debemos liberarnos. Y si nuestro pensamiento se asocia de inmediato a los grandes imperialismos, es necesario comprender que regionalmente también debemos liberarnos e independizarnos sabiendo que en Salta hay hombres que trabajan y hombres que viven del trabajo de los demás. Esta herencia, que lleva décadas, no puede ser erradicada sino a través de la modernización de nuestra legislación y la inmediata instrumentación de la misma en beneficio de un auténtico cambio de estructuras. Señores senadores y diputados, desde todas las tribunas se han escuchado las palabras justicia, dignidad, libertad y democracia. Nuestra palabra ha sido empeñada y hemos jurado por Dios, la patria y el honor que esas van a ser electivas, cualquiera fuera la ideología política de nuestros gobernados. Que ellas sean también la guía de nuestra acción, en la que está en juego el presente y el porvenir de nuestra patria, que no acepta ya ningún tipo de postergaciones, y el de nuestro pueblo, que no puede ni debe perder esta quizás una de sus últimas oportunidades para ordenarse en paz y democracia. Debemos demostrar al mundo que los argentinos también sabemos apelar a la razón antes que a la fuerza. Nos toca a nosotros recomenzar una lucha que es una constante en nuestra historia. Una lucha que arrancó precisamente en mayo de 1810, cuando la voluntad del pueblo puso en marcha el movimiento de liberación. Pero ese empeño de los hombres del Mayo revolucionario se fue jaloneando de una serie de avances y retrocesos, de victorias y de derrotas, de esperanzas y de frustraciones. Aquel proceso se sitúa hoy en un escalón más alto y su culminación surge como un imperativo irrenunciable. Y culminar con esta lucha de liberación es el mejor homenaje que podemos tributar a los hombres de 1810. Nuestra liberación definitiva se enfrenta con un mundo mucho más complejo. La humanidad asiste al advenimiento de un nuevo orden social. Nuestro país no puede quedar marginado de ese proceso que conduce a los pueblos al encuentro con su emancipación. Este nuevo orden social surge con fuerza ante el fracaso del sistema liberal capitalista, que ha sido incapaz de dar respuestas a los imperativos que el ser humano reclama desde su racionalidad. Este y otros sistemas ensayados no han logrado hacer compatible la libertad con la vigencia de la justicia social. Nuestro conductor, el general Juan Domingo Perón, así lo expresa, y con ello nos marca sabiamente cuál es el camino a transitar. Él lo ha llamado socialismo nacional. Como soldado del general Perón, declaro con todo énfasis que continúo y continuaré con la humildad y modestia procurando interpretarlo, sabiendo que su norte y guía son la felicidad de nuestros hermanos y la de todos los hermanos latinoamericanos. Sé que contamos con el apoyo masivo y solidario de trabajadores, campesinos, clase media y también de importantes sectores empresarios nacionales que nos han comprendido y han expresado su apoyo a la lucha por la liberación y nuestro programa.
También está junto a nosotros la juventud argentina, identificada fraternalmente con las premisas de nuestro conductor y con los ecos de su prédica y acción que han pasado a ser patrimonio ya de la patria grande. Al dirigirme con este mensaje a todos los habitantes de la provincia, debemos reiterar nuestro compromiso de ser respetuosos de derechos y libertades de todos y cada uno de los ciudadanos. Como también no seremos débiles en tolerar que esa libertad sea usada contra la libertad de los demás. No puede haber auténtica libertad si persisten las pronunciadas desigualdades económicas sociales. El bienestar y la felicidad no pueden ni deben ser principios de un sector en particular, en detrimento y oposición al interés social y colectivo. Nuestra doctrina ha captado este sentido humanista y lo ha conducido a la práctica hace más de 20 años. Para ella, los únicos privilegiados deben ser los niños, colocando a los demás en igualdad de deberes y de derechos que otorga la Constitución Nacional. Este fue su discurso ante la Asamblea Legislativa al momento de su asunción como gobernador, donde ahí ya vemos los conceptos de unidad latinoamericana, el concepto de la libertad justamente, que es algo que está tan en boga en este tiempo. Y justamente lo que quería destacar como última instancia de lo que rescato de la figura de Ragone es que, como les decía, al haber sido un líder, un emergente popular, al haber sido catalogado como el médico del pueblo, porque justamente muchas de las anécdotas con su vida tienen que ver con que atendía sin distinción de clases, ni de horarios, ni de tiempos, a todo aquel que lo solicitaba. Entonces eso le dio un contacto tan palpable y profundo con el pueblo, que es conocer el estado material y espiritual de los que iban a ser sus conducidos. Y hay una particularidad también, y fue la relación que cultivó con el interior profundo de la provincia, y particularmente con las comunidades originarias, que podemos decir fue el último gobernador dirigente político que manifestó una preocupación y una ocupación además en cuanto a las políticas que desarrolló para las comunidades de restitución de derechos tan básicos y fundamentales como el agua. Entonces acá sucede algo particular que tiene que ver con la oligarquía y los sectores de poder de Salta, que así como hicieron con Güemes, que conspiraron para su asesinato y posteriormente lograron su ocultamiento de la historia y después la apropiación del símbolo del gauchaje para vaciarlo de contenido y así mantener su figura oculta, digamos, respecto de lo que representó como un gestor y un patriota de la liberación. Lo mismo hicieron con Ragone. Es decir, los mismos sectores oligárquicos que conspiraron contra Güemes son los mismos que conspiraron contra Ragone, los que lo ocultaron de la historia y los que a su vez también, a partir de este hecho trágico, se apropiaron de los símbolos del justicialismo para vaciarlo de su sentido histórico y revolucionario y presentar así una cáscara vacía que no representaba ningún peligro para el status quo. Y este reconocimiento tardío que se generó sobre su figura, me parecía importante traerlo en la previa de este 24 de marzo también, porque a la hora de pensar el revisionismo histórico hacia dentro de nuestra fuerza, es necesario reivindicar a personas como Ragone, que justamente por los enfrentamientos internos, intestinos que tuvimos dentro de nuestro movimiento, se frustraron proyectos políticos, se frustraron las vidas de muchos compañeros que con total honestidad y un sentido profundo del deber pusieron el cuerpo y su vida para la realización de estos principios que enuncia la doctrina peronista, que es la grandeza de la patria y la felicidad de su pueblo, y que en este contexto es sobre todo necesario poder rescatar, porque si queremos establecer un norte nuevamente y recuperar los principios filosóficos, doctrinarios del justicialismo, tenemos figuras a quienes mirar y a quienes imitar ese ejemplo. Entonces por eso quería dedicarle este programa a Ragone, dedicárselo también a mi abuelo, que es alguien que prestó su testimonio para este libro, Francisco Miguel Rosas. Así que de esta manera quería constituir este breve semblante y ahora los dejo con un fragmento de un documental desde el interior de la memoria que lo retrata de una manera mucho más profunda.
acompañando y festejando y entusiasta por el triunfo del médico del pueblo, Miguel Ragone. Porque después que hizo la presentación en la legislatura, el discurso de presentación, al salir ya lo rodeó la gente, se hizo todo como si hubiera sido una procesión que se desarrolló desde la legislatura hasta la Casa de Gobierno, caminando lentamente a los apretujones. Ahí no había distinción entre funcionarios, ni ministros, ni nada, porque todo el mundo lo rodeaba, a Miguel lo felicitaba. A partir de la asunción de Miguel Ragone y de su gabinete, se producen grandes transformaciones que eran necesarias y que eran muy esperadas en Salta. Quería hacer un gobierno popular, por lo pronto, que esté al alcance del más humilde hombre de la provincia. Él tenía una especial convicción que la transformación las llevarían adelante las generaciones jóvenes. Este ideal de libertad, de solidaridad, de justicia social, era un pensamiento no propio de la juventud peronista, de toda una juventud que simbolizaba en ese momento la llegada del doctor Ragone a la gobernación y fundamentalmente en ese momento del gobierno del doctor Cámpora. Prueba de ello es el discurso de la Asunción y el discurso del primer año de gestión de Miguel Ragone, de cada uno de sus ministros, donde hablaban de cosas que hoy en día recién se están instrumentando en la Argentina, ¿no? Hablar de analfabetismo, hablar de mortalidad infantil, esas reformas él tenía esperanza de llevarlas adelante. Ragone lo que hizo es poner en ese momento nuevamente al hombre en el centro de la política. Participaba en las reuniones en los barrios para ver cómo las patologías que surgían o las enfermedades sociales tenían que ver con en qué marco vivía la gente en cada barrio. Todas las medidas que tomó fueron revolucionarias para la época, básicamente de inclusión social, de medidas que venían postergadas desde hacía muchos años y que los salteños venían reclamando, y por eso el enorme consenso y apoyo popular que tenían. Nosotros, cuando nos convocaba el doctor Ragone, íbamos trenes completos a Salta Capital. Éramos miles que íbamos a defender el gobierno del doctor Ragone. Es el único gobernador que fue, como cualquier ciudadano, a visitar todas las comunidades, todos los pueblos del interior. Es el primer hombre en Salta que fue a visitar las misiones indígenas. La primera vez que él fue en comitiva larga a la zona de embarcación, tuvo, digamos así, una conducta extraña para un gobernante. ¿Cuál fue? La de convivir con los aborígenes. Esta efímera democracia traía la esperanza de que tanto los paisanos aborígenes como los campesinos pudieran alguna vez alcanzar la dignidad. Pero cuando volvió y regresó a la ciudad, a Salta, la capital, nos reunió a todos los funcionarios y entonces nos recomendó especialmente que tomáramos en cuenta las necesidades de esa gente para hacer algo, aunque sea lo mínimo, pero hacer algo por esa gente. Estaba muy angustiado. El conocer la zona del norte, del interior, a través de él fue una de las experiencias más maravillosas, o sea, no solo a las comunidades aborígenes, y el reconocimiento que la gente tenía en él, ¿no? Le invitaban en una casa, en un rancho, ahí iba. No medía nada de eso con ser gobernador. Venía y a donde lo invitaba iba, desde la casa más pobre a todo, porque era muy humilde, amable, bien sencillo, humilde. Así lo recuerdo yo a Ragone. Milité
desde los 18 años en la Juventud Peronista. Antes de eso estaba como presidente de los estudiantes y de la Juventud Cristiana de mi pueblo, de Embarcación. Y la campaña de Ragones se hizo a través de la juventud. Hacíamos trabajo de solidaridad con los más necesitados, sobre todo con los sectores más marginados como los aborígenes. Porque en esos tiempos había unos chicos que militaban y enseñaban y trataban de educar a la gente aborigen, que siempre ha sido la más olvidada. ¿No fueron ustedes por ahí? Vamos a ir. Vayan y vean cómo vive. Ragones, cuando vino para acá, visitó todas las comunidades, y una de esas comunidades fue La Loma. El doctor Miguel Ragones fundamentalmente estaba abocado en su tarea como proyecto político en la provincia, de su reivindicación del interior olvidado. La necesidad primaria, no tan solo de los que están arriba, sino de los que están abajo, el agua. Varias veces tuvimos la oportunidad de, no solo de que nos visite, sino de compartir en el río Bermejo, en las comunidades aborígenes. Y se comprometió en su momento con Lisandro Vega, que él estaba de cacique en ese momento, y de llevarle el agua. Mentiría si había demorado una semana. Que dio el primer tanque de agua en La Loma, el doctor Miguel Ragones. Dijo, acá voy a poner un tanque, y al poco tiempo lo puso. Acá voy a hacer una escuela, y a poco tiempo la hizo. Yo me llamo Lisandro Vega, me llama. Ahora por idioma mataco yo me llamo Isejuas. Isejuas me llama así. Nombre mataco, idioma mataco. Isejuas. Sí, yo me acuerdo. Yo le atendí a la yacita. Aquí de 10 metros más o menos. Entonces no había casi casas ahí. Y entonces siempre tiene un problema de agua. Pero yo digo que a mí me faltan muchas cosas, cañería, empecé de cañería. Bueno, está bien, yo voy a visitarte. Bueno, unos días vino, él ha llegado, por vino aquí en Embarcación, aquí en mi casa, buscándome a mí. Dice, mira, lindo lugar, yo lo voy a ayudar aquí a la gente. Yo lo voy a ayudar todo, lindo lugar, porque hago unas casitas bien hechitas. Y le interesa mucho, yo sí veía que tenía interés el hombre. Porque decía que yo cantamos cargos, dice, yo voy a ayudar a esta gente. Dice a él, ¿no? Después, bomba, después. Pasa un tiempo, ya estaba la bomba. Tiene un bombito, tiene el agüita, por fin. Anterior a la elección de Miguel Ragones había habido una fuerte acción represiva en la provincia de Salta que estaba íntimamente relacionada con la jefatura de policía y con la policía de ese momento, gobierno de Onganía, en donde estaba enquistada lo que llamaban los salteños normalmente la banda de los comisarios, con un fuerte cariz represivo y con un fuerte avasallamiento no solo de los derechos humanos, diría de los derechos en general de los ciudadanos en ese momento. Estaban acostumbrados a la represión y sobre todo ya tomaban como una cosa natural la persecución a los peronistas. Miguel asume con un equipo de gobierno, por ejemplo, a nivel de la policía, con una serie de medidas que eran no solamente apresar a los que tenían causas por violación a los derechos humanos durante la dictadura anterior, no solamente apresar a esos torturadores, sino también una serie de reformas en cuanto a derrumbar las celdas donde era realmente, que se le decían en esa época las piojeras, la quema de elementos de torturas en la plaza pública.
Él se pone personalmente a recibir las denuncias de los ciudadanos y, por supuesto, a trasladarlas a la justicia penal. Fueron detenidos, procesados y pasados a la justicia para que la justicia dictamine si lo que habían hecho, los actos delictivos, eran motivo de alguna acción penal. Son trasladados a los lugares, en distintos lugares diseminados por el interior más profundo de la provincia en ese momento y luego separado de los cargos. Por supuesto que esto genera en las filas de la policía, en lo que se denominaba la banda de los comisarios, genera rápidamente una reacción muy violenta. A Rubén Fortuny, precisamente por haber sido el jefe de policía, esa mafia lo odiaba. Mi padre es asesinado un 27 de noviembre del 73. Yo lo acompaño en realidad a llevar a mis hermanas a un teatro, a una función que había en un teatro en el centro de la ciudad. Yo tenía 6 años en ese momento. Pasamos por un café. Había en una mesa, estaban policías de este comisariato, de esta mafia, y cuando pasaba Rubén Fortuny con su hijo, que era un menor, un niñito, tuvieron un entredicho. Y entabla una fuerte discusión. Él parado en la vereda, yo estaba a la mano de él, recibe una fuerte reprimenda en términos políticos por parte de mi padre. Esta persona lo amenaza con dispararle si no se callaba. Primero me apartó, cuando vio que esta persona tenía un arma, me apartó. Le muestra que no usaba armas y le dice además, yo no uso armas. Esta persona saca un arma, le apunta directamente a 2 o 3 metros de distancia. Mi padre en ese momento le dice algo como, yo no uso armas, a ver si sos tan hombre, dispará. Y en ese entredicho entonces uno de los comisarios sacó el revólver y lo mató. Y dispara. A partir de ahí se viene fortaleciendo esto del periodo de intervención de sectores internos del PJ. Ya en el 74 empezaron los atentados, las bombas, a los abogados que habían sido defensores de los presos políticos. Estos atentados, digamos, que se iban produciendo, no solo la toma de la Casa de Gobierno, hacían de que de alguna forma fortalecieran a los sectores de la ultraderecha del peronismo en Salta, ¿no? Quisimos siempre defender el proyecto popular y hasta que lo llegaron a intervenir a nuestra provincia y se desató la persecución más feroz hacia los militantes que pertenecían a la fila del doctor Ragone. Por eso estuve preso durante muchos años, por eso muchos militantes fueron masacrados, fundamentalmente de la represión salvaje que se desató contra los militantes que militaban dentro de la agrupación del doctor Ragone. La primera quincena de octubre del 1974 se hace el 7º Congreso Eucarístico Nacional en Salta. Y llega la presidenta de la República con todo su equipo de gobierno. Villoni, que era secretario de Prensa y Difusión de la Presidencia, habla con su colega, con Villamayor, que era secretario de Prensa y Difusión en Salta. Y me dice, yo lo conozco a Ragone, es un buen tipo, es un buen hombre. Es un hombre de la línea nacional, pero decile, me dice Villoni, decile que renuncie porque lo van a matar, que se retire de la política. ¿Quién era Villoni? El cofundador con López Rega, lo dice la historia, de las 3A. Le hacen en ese congreso eucarístico del no saludo de la presidenta Isabel de Perón y ese vacío que se le hace a nivel de relación gobierno-iglesia, es la crónica de una muerte anunciada a partir de eso. Fue Morán
Tuvimos que volvernos prácticamente de inmediato. Habremos regresado a las 12 de la noche. Baja de mi auto, Ragone, entra a su casa, cierra la puerta, vuelve a abrir la puerta, se acerca y me dice: esto es lo que vos querías, Villa, esto es lo que me solicitaba. Toma mi renuncia, pásamela en limpio. Te espero a las 8 de la mañana en la clínica Cruz Azul para firmarla y me retiro de la política. Quiero salvar la vida de mucha gente. Esas son las últimas palabras de Ragone. Hace 35 años fue vilmente asesinado a 50 metros de su casa y a 50 metros de la casa donde vivía y tenía custodia el entonces segundo jefe de la guarnición del ejército y jefe de policía, teniente coronel Gentil. Sí. Ah, dale. Perfecto. Sí, sí, muy bien. No. Bueno, ahora acá estamos de vuelta con Mundo Peronista en el tercer segmento, que son las entrevistas que solemos hacer. En este caso tenemos de invitada a Alba Eugenia Fernández, directora del Archivo Provincial de la Memoria. Hola Alba, ¿cómo estás? Hola Facu, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Bueno, justamente este es un capítulo dedicado a la figura de Miguel Ragone. Justamente me parecía importante poder dialogar con vos, dado el trabajo que venís realizando en el archivo y la participación que tuviste en un documental sobre los juicios en la figura de Ragone, ¿no? Sí, bueno, así es. Desde el Archivo Provincial de la Memoria realizamos un documental en base al, bueno, desde la línea de la pedagogía de la memoria y usamos todo lo que son el acervo documental que quedó del juicio cuando se cumplen los 11 años de la causa del secuestro de Ragone, el asesinato de Arredes y las lesiones a Margarita Martínez de Leal. Este documental es el producto de un trabajo colaborativo con una productora, unos compañeros y compañeras de una productora que se acercan y desde ahí comenzamos a guionar y elaboramos el contenido. Nos pareció como muy importante desarrollar un documental de un juicio, ya que es uno de los pilares de la lucha contra la impunidad, que tiene que ver un poco con lo que las fortalezas de nuestro Estado democrático, que ha sido reconocido a nivel latinoamericano y mundial al juzgar a los culpables y a los que cometieron los crímenes de lesa humanidad. En ese marco se desarrolló el documental. Bien, ¿y qué particularidades encontraste en el caso de Ragone? Porque, como decía al principio,
Es el único caso de un ex gobernador desaparecido en democracia, digamos, porque esto fue 2 semanas antes del golpe de Estado del 76. Entonces hubo mucho ocultamiento, a su vez también por el poder que tenía en su momento Lona, que era el juez federal, digamos, que intervenía en la provincia, y con los años posteriores también el silencio, ¿no?, que hubo sobre el caso. Sí, hubo como todo un pacto de silencio para evitar el juzgamiento de los culpables. Y creo que hay que tomar como que tomar la acción individual dentro de las acciones colectivas de Miguel Ragone para poder entender un poco la cuestión de cómo actuó el sistema represivo, ¿no? O sea, ver que es uno de los hombres con los que nosotros podemos entender el movimiento justicialista, la construcción colectiva y lo que impregna nuestra doctrina. Fue una de las personas que colabora, que aporta en este movimiento justicialista, en este peronismo, y en ese sentido también el ocultamiento tenía que ver con los hechos anteriores a la desaparición de él, que cuando estuvo en mandato y en funciones, decidió castigar justamente los hechos de violencia y los actos de lesa humanidad dentro de la policía de la provincia, a través de Raúl Fortuny. Hay una coyuntura en la que incluso se llegan a quemar los elementos de tortura al frente de lo que es la Policía Central, acá en la ciudad de Salta. Claro, digamos, una conjunción de hechos que no le perdonaron después al momento que es intervenida la provincia y que justamente se comienza a profundizar todo este plan para secuestrarlo y hacerlo desaparecer, ¿no? Sí, está en el marco del surgimiento de estos nuevos actores políticos que van construyendo el proceso del peronismo. Tiene que ver con eso, o sea, es un ataque más bien estructural a una forma de actuar, una forma de pensar y una nueva forma de hacer política. Sabes que también decía en la introducción que Ragón es un emergente de la resistencia peronista, que es una etapa que justamente con vos hemos charlado mucho y que es de tu especial interés en cuanto al abordaje y el estudio. Quisiera que comentes un poco, bueno, qué es lo que te atrae o qué es lo que rescatás justamente de esa experiencia histórica. Creo que es una de las experiencias históricas más ricas en América Latina y que le da forma y sentido y espíritu del ser nacional al movimiento, porque es la resistencia y el emergente como un poco para entender, a medida que se van desplegando las fuerzas que va generando esta revolución nacional que es el peronismo, los obreros emergen como un nuevo actor político, social, pero fundamentalmente como un actor económico y político. Y se produce la modificación de las relaciones de trabajo, las relaciones dentro del espectro social, pero fundamentalmente en lo que es la economía. Y por eso también la resistencia es como la cristalización de esa revolución, de esa instalación del peronismo en las estructuras. Eso es como el resultado. Sí. Y el surgimiento de este actor social y político modifica ciertas cuestiones, y como no todo termina de nacer y no todo termina de morir, se produce una correlación de fuerzas muy fuerte. Para mí, la resistencia peronista es la parte en donde podés visibilizar la realización, digamos, en materia y la cristalización de esas políticas que se fueron plasmando en el Estado peronista. Y a su vez también dentro del revisionismo histórico que todavía, digamos, no se profundiza dentro del movimiento, la resistencia sigue siendo una etapa que todavía está medio oculta también, digamos, ¿no? Sí, demasiado diría, o por lo menos en todo lo que es para el noroeste,
está como bastante todavía en esa lucha y en ese combate de memorias, ¿no? Es como una tarea pendiente para los historiadores, los sociólogos, los antropólogos, poder acercarnos y tomar como un objeto de estudio a este surgimiento de estos actores políticos y que tuvieron una funcionalidad muy fuerte en la transformación del Estado. Bien, y viniendo un poco al presente, respecto de la tarea que están llevando ahora en el Archivo de la Memoria, también, bueno, en alguna de las ocasiones que he tenido la oportunidad de visitarlo, ver esos documentos, poder también saber que existe un registro de esa historia, ¿no? Y que todavía para el conjunto de la ciudadanía termina siendo una cosa que está medio alejada, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que están encontrando en este momento para llevar adelante las políticas relacionadas con la memoria? Y fundamentalmente los desafíos que nosotros tenemos, el principal y el transversal, es siempre poder restaurar, proteger ese acervo documental, porque es a partir de ahí donde podemos desde esa instancia democratizar y poder trabajar en lo que tiene que ver con desarrollar todo tipo de actividades para generar instancias de diálogo, formar agentes de cambio que resguarden la democracia y aseguren la no repetición de los crímenes de lesa humanidad. Por eso el archivo se desarrolla en dos líneas de gestión, una que tiene que ver con lo puramente de lo archivístico y la otra línea que responde a lo que es la pedagogía de la memoria. ¿Sentís que está en disputa también el sentido de la memoria en este contexto donde comienzan a revalorizarse discursos negacionistas, como que vuelve la teoría de los dos demonios? ¿Se está poniendo en discusión nuevamente, si se quiere, alguna de las conquistas que logramos obtener como sociedad? Sí, totalmente. Sí, hay como un avance, pero no es un avance nacional, es un avance global y responde a una coyuntura internacional. Creo que ahí está la clave en poder aunar criterios, unir esfuerzos y el trabajo colaborativo y sobre todo poder articular esos procesos de democratizar y poder hacer llegar a la sociedad o poner a disposición los documentos, porque por lo general siempre están como tratando de desvalorizar, pero nosotros tenemos las pruebas, o sea, tenemos 156 expedientes de presos políticos, o sea, que los registró el propio Estado terrorista y hacía un conteo día a día del preso o de la persona que estaba en cautiverio. Digamos, ahí están los hechos documentados que matan Totalmente. la posverdad, digamos, ¿no? Que es tratar de querer reescribir la historia cuando hay justamente ya todo un sustento documental que lo respalda. Y en ese sentido es muy importante la tarea que se realiza desde los espacios de conservación de esos documentos, porque tenemos la prueba, o sea, están selladas, firmadas por los actores que ejecutaron esos actos de terrorismo de Estado. Bien, buenísimo. Bueno, la verdad que te agradezco estos conceptos que compartiste, justamente también en esta previa de este 24 de marzo, que es bastante particular, ¿no? Por el contexto que estamos viviendo, esto que mencionabas recién de que no es tan solo una cuestión que está pasando acá, sino es medio global lo que está sucediendo, entonces es importante seguir repensando y profundizando también lo que significa el ejercicio en sí de la memoria, ¿no? Y sobre todo de los espacios de discusión, ¿no? O sea, es no perder el contacto y podernos acercar a la sociedad y hacerlos de manera colaborativa, interinstitucional. Nosotros hemos trabajado con gremios, con clubes de barrio, como también tenemos las puertas abiertas para todos la ciudadanía en general, también los que quieran. Ahora vamos a alargar el banco de voces. Se acercaron unos compañeros que ofrecieron hacer la parte técnica, de grabar las entrevistas. Entonces es como poder trabajar siempre de manera articulada. No es un trabajo que se hace de un solo ente, unas personas por separado. Creo que la memoria es una construcción colectiva y en función a eso requiere los esfuerzos para lograr tener las fortalezas en estos combates por la memoria.
que parecían que ya eran totalmente superados y Sí. hoy vemos que no, que hay que como que volver a la batalla, si bien ya hemos logrado los juicios, que es esa instancia de reparación de las víctimas, que fueron como la primera etapa, pero creíamos esta parte totalmente superada y hoy tenemos que volver a dar la batalla. Hoy hay que como que volver y articular nuevas herramientas. Creo que ahí está como un poco la clave para poder superar esta etapa, o por lo menos dar la disputa. Buenísimo, buenísimo todo esto que nos comentaste. Y bueno, para finalizar, una pregunta típica que le hago a todos los invitados en este segmento. ¿Cómo te imaginas que sería un mundo peronista? Con justicia social. O sea, un mundo peronista es la justicia social, es poder ubicarnos, nos da la dialéctica propia de la historia del peronismo, ¿no? Nos permite ubicar nuestra historia, nuestro proceso peronista dentro de una historia global, una historia argentina, una historia latinoamericana, una historia universal, y también nos permite poder desde ese punto de reflexionar desde nuestra propia historia el resto en globalidad. O sea, creo que un mundo peronista es eso, ¿no? Es la reivindicación de la justicia social, la restitución de los derechos y la armonía. O sea, hoy estamos viviendo un mundo muy triste, una agonía social permanente, y un mundo peronista es todo lo contrario a eso. Es el desarrollo pleno del ser. Excelente, el desarrollo pleno del ser, ahí está. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y los conceptos que nos compartiste. Bueno, justamente destacar la tarea que están llevando adelante desde el Archivo de la Memoria, mandarles saludos a los compañeros también que están a tu lado ahí en esa tarea, y bueno, agradecerte nuevamente por la predisposición. Gracias a vos. Bueno, ahí pasaba la entrevista de este capítulo especial dedicado justamente a la figura de Miguel Ragone, con lo que fue un poco la experiencia de los juicios que se llevaron adelante, porque eso también es para destacar después de mucho tiempo sobre lo que fue un manto de silencio y de pretendido olvido. A través de la tarea de muchos militantes, digamos, se pudo generar la reconstrucción de los hechos y poder lograr la condena de alguno de los responsables en este trágico suceso, y que no tiene otro comparativo con también lo sucedió, ¿no? Porque estamos hablando del secuestro y desaparición de un ex gobernador en tiempos donde aún había democracia todavía, porque fue un 11 de marzo, 2 semanas antes del golpe de Estado del 76. Y bueno, para finalizar, son muchas las repercusiones dentro del olvido en el que se pretendió sepultar, digamos, la memoria de esta experiencia histórica. Justamente se había mencionado ahí a Rubén Fortuny, que fue un hombre de confianza de Ragone, el que puso a cargo de la policía de Salta en su momento, y que fue el encargado de desarmar todo el aparato represivo que se había armado en la estructura policial anteriormente. Y todo esto mereció un escrito de Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, en su libro Memorias de Fuego, dedicado justamente a la figura de Fortuny y a la experiencia en Salta. Así que quería rescatar este fragmento para finalizar este programa especial. Y dice: como en un cuadro del venezolano Vargas, en la provincia argentina de Salta, los autos patrulleros de la policía fueron pintados de amarillo y naranja. En vez de sirena, llevaban música, y en vez de presos, llevaban niños. Los patrulleros andaban llenos de niños que iban y venían desde los ranchos lejanos a las escuelas de la ciudad. Las celdas de castigo y las cámaras de tortura fueron demolidas. Desapareció la policía de los partidos de fútbol y de las manifestaciones obreras. Salieron en libertad los torturados y marcharon presos los torturadores oficiales especializados en romper huesos a martillazos. Los perros policiales, que habían sido el terror de la población, pasaron a dar funciones de acrobacia para divertir a los barrios pobres. Esto ocurrió cuando Fortuny fue jefe de policía en Salta. A Fortuny lo matan de un balazo.
Después secuestran al gobernador que lo había designado, Miguel Ragone. Y ese fue el trágico final, al menos en el plano físico de Ragone, pero que esperamos que su figura sea rescatada y cobre la dimensión que merece para poder también ser un faro de cara al futuro y de cara a esta reconstrucción de la humanidad que necesitamos, porque justamente la mayor valoración y por lo cual lo recuerdan todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo fue por su gran sentido humanista y cristiano, y eso es un poco lo que quería poder reflejar y destacar en este humilde homenaje. Así que sin más, y bueno, si tienen la oportunidad de investigar y conocer un poco más, en YouTube no hay, en internet en realidad hay algún que otro material, pero todo aquello que puedan conocer les va a seguir profundizando la talla de este ser humano que tuvimos la oportunidad de que gobierne una provincia que pareciera que no tuvo episodios o hechos revolucionarios, pero como les decía, para mí está a la altura de Güemes, nada más que falta que la historia lo reivindique. Así que, sin más, despedirnos de este quinto capítulo de Mundo Peronista. Como siempre, decirles que sigan acompañando la programación del Canal del Niño durante la semana, que va sumando propuestas y la verdad que está logrando un piso de producción y calidad que está muy bueno, así que a compartir, a dar me gusta, a suscribirse, a difundirlo y bueno, nos estaremos encontrando en la próxima emisión de Mundo Peronista. Buen fin de semana. En 6 años que es un día para una nación dormida, Perón le volvió a la vida como ninguno lo haría. El pueblo que lo quería y lo quiere eternamente, pensando muy cuerdamente en un futuro mejor, con un triunfo abrumador, lo reelige presidente. De nuevo vuelve a guiar nuestro dichoso destino, este patriota argentino que nadie podrá negar. Sigamos sin desmayar, con nuestra fuerza genuina, que hoy que nadie nos domina, gritemos de corazón, que siga siempre Perón. Luz de la nueva Argentina.